Sí, señor. Qué pena, dejé de compartir porque no estaba grabando. Recuérdame porque es que ahora no graba de manera inmediata el programa y se me olvida grabar. Entonces, tipicidad objetiva que esté a la norma, que se enmarque dentro de esa norma que traemos, por ejemplo, en el homicidio, el que matare a otro, que se enmarque dentro de eso que nos dice ahí. Tipicidad subjetiva, que lo haya actuado con dolo y con culpa, y si actuó con culpa, pues que el tipo penal diga homicidio culposo, lesiones culposas o establezca la modalidad de culpa. Si la conducta es típica, objetiva y subjetivamente, debemos entender pues que antijurídicamente, en su contenido formal, pues será o tendrá ese carácter. Pero ahora viene el estudio material de la antijuridicidad material, que es lo que tiene que ver con el daño del bien jurídico propiamente dicho. Entonces vamos a hacer el análisis con el tipo penal o el delito bagatela. Yo entro a Almacenes Éxito y me robo una chocolatina de 100 pesos que Almacenes Éxito le cuesta 70 pesos. ¿Cometí el tipo penal de hurto? Sí. Me enmarco el que se apodere de cosa mueble con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. Sí, yo tuve provecho, sí me la comí. ¿Lo hice con dolo? Sí, tenía toda la intención de robármela. Entonces, ¿hay tipicidad subjetiva? Sí. ¿Hay antijuridicidad formal? Sí, porque ya tenemos la tipicidad completa, que es la tipicidad objetiva y subjetiva. Y la pregunta ahora es, ¿hay antijuridicidad material? Efectivamente, lesioné el bien jurídico del patrimonio económico de Almacenes Éxito con la conducta que acabo de cometer. Y la No, respuesta es no. Exacto, César. La respuesta es no. Esa es la teoría de los delitos bagatela. Cuando no hay un daño material, ¿sí? Claro, tangible dentro de una conducta, no podemos llegar a condenar a una persona. ¿Por qué? Por la inexistencia de ese daño. Ahora pensemos en lo siguiente. Dígame, César. una preguntita. Señor. Yo trabajo en la seguridad privada y hace tiempo trabajaba en la fiscalía, en la URI, como Sí. recepcionista. Pues llegaban los casos de Éxito, Jumbo, una cosa muy insignificante, hagamos un champú, jabones. ¿Por qué, por qué los centros comerciales no dejan negociar ahí en el momento? O sea, que la gente que, o sea, tiene plata, pero no sé de por qué se roba el producto y el éxito, hoy exigen de que la persona se capture. Ok. A través de los tipos penales bagatela, César, se comete un problema y era lo que yo decía. Recuerden que todas las sentencias tienen un impacto social, como lo que está pasando ahorita con EPA Colombia. Y ese impacto social, cuando se creó la sentencia o el tema de los delitos bagatela, los almacenes llegaron y dijeron, ahora la justicia les va a dar permiso entonces para que vengan y me roben poquito, y todo el mundo si se entera que me puede robar poquito, pues todo el mundo me va a robar poquito y al final va a resultar siendo mucho. Bajo esa tesis, ellos todo lo van a criminalizar, porque permitir que una persona, bajo la tesis de ellos, se robe 200, 300 pesos y eso se riegue y no pase nada, va a permitir que muchas más personas sigan cometiendo la misma conducta. ¿Sí me va a entender, César? Sí, profe, gracias. Sí. Ahora vamos al escenario de la culpabilidad. El escenario de la culpabilidad no es la culpa. ¿Qué día le hice una pregunta? ¿Qué día no? Cuando terminé el semestre pasado le hice una pregunta a alguien. ¿Cuáles son dónde se encuentra el elemento subjetivo de la culpa? En la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, todo el mundo en culpabilidad, porque suena la misma palabra. Culpa y culpabilidad es lo mismo, no son lo mismo y se encuentra dentro de la tipicidad la culpa. La culpabilidad es un elemento diferente y se necesita para considerar una conducta punible. Yo tenía una persona mayor de 70 años. Esta persona fue agredida por voy a utilizar la palabra ñero, no, creo que no es la palabra, pero pues así fue que se manejó en el proceso. Y esta persona lo atacó, lo agredió, estaba como en pandillas, al abuelo le puso, o sea, lo mantuvo en un estado de temor muy fuerte. El último día se fue a golpearlo con una silla. Mi prohijado, el abuelo, sacó un puñal y lo mató. ¿Cometió tipicidad objetiva el que matara a otro? Sí. ¿Cometió tipicidad subjetiva? Sí, mi cliente quería matar. ¿La conducta antijurídica formalmente? Sí. ¿Materialmente? Sí, se acabó con la vida de alguien.
Pero la culpabilidad maneja primero que todo algo que se llaman eximentes de responsabilidad. Y es que aunque Profesor, ¿sería lo del miedo insuperable? miedo insuperable, legítima defensa, Sí. insuperable coacción ajena, todos los eximentes que tenemos dentro del Código Penal, que son varios. ¿Sí lo recuerdan? Eso se llama ausencia de responsabilidad. No, esos son eximentes. ¿Sí? Porque es que en el Código Penal sale como ausencia de responsabilidad. Ok. Esos son eximentes de responsabilidad y lo que crean son una ausencia de responsabilidad. ¿Sí? O sea, lo que crean es la ausencia de responsabilidad. Pero ¿qué es lo que hacen? Eximen de responsabilidad. ¿Me hago entender? Sí, Pero, sí, señor. pero igual la persona es investigada, ¿no? Claro, y cuando se prueba una de estas causales, toca ir a juicio y probarla, a menos que el caso sea muy certero, como sucedió con el médico en Bogotá, que los 3 ladrones los iban a robar, que tenían armas, que él sacó el revólver y los mató antes, que el carro se dio a la huida, que todo eso lo pudieron constatar, que cuando llegaron vieron las armas de estas personas, que él era un médico, qué intención tenía de matar a alguien, recién salía de su trabajo, no salió y dijo, vamos a matar a alguien. Ahí se logró probar y no avanzaron con el juicio. La fiscalía una dice que sí está el eximente y dejó eso ahí, ¿sí? Ese eximente, pues, crea una ausencia de responsabilidad y por eso el artículo tiene ese título, pues, crea una ausencia de responsabilidad. Yo les hablo acá de eximente porque lo que hace es eximir de responsabilidad, ¿sí? La palabra que utilizo es eximir de responsabilidad, pero obviamente se llaman esa ausencia de responsabilidad, lo que crean es una ausencia de responsabilidad. Está la coacción ajena. Imagínense que yo, César, llego y voy y cojo a su mamá y lo llamo luego a usted y le digo que tengo a su mamá con un revólver y que lo voy a matar si usted no va y mata a Nicole. Y usted va y mata a Nicole. ¿A usted le parece justo que usted vaya a ir preso? No, claro que no. Entonces, esos eximentes de responsabilidad se crean para que cuando las conductas sean típicamente jurídicas, aún así la persona llegue y dice, mire, es que a mí me orillaron a este escenario y yo actué porque estaba orillado en este escenario. ¿Sí? Porque la persona está coaccionada, ¿cierto? En unos está coaccionada, en otros no, porque cuando la legítima defensa se da, tú no puedes decir que haya una coacción. Tú lo haces por defender tu vida, entonces no hay una coacción. Ahora bien, si tú hablas del miedo insuperable, la coacción se vuelve psicológica y es propia tuya, no se vuelve de un tercero. Hablando del miedo insuperable a nivel internacional, porque acá lo manejan en que el miedo debe ser real. Pero yo llego y les digo algo, ¿qué tal yo sea una persona muy asustadiza y yo empiezo a ver como sombras y la bruja y todo eso, y yo tengo el revólver en la mano y estoy asustado, y sale mi mamá y me dice, ¡buf! Y yo saco y le meto un tiro. Como el miedo no es real acá en Colombia, yo tendría que entrar a responder en el miedo insuperable. Pero en otros países sí se maneja la teoría del miedo insuperable, aunque el miedo no sea real, pero que sí surgía una afectación psíquica en la persona y lo llevó a eso. Hay muchas personas que le tienen miedo a la oscuridad, demasiado miedo a la oscuridad, y en esos eventos se puede dar. Pero acá sí exigen, por ejemplo, en el miedo insuperable, que ese miedo sea real o se haya provocado. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. María, ¿claro hasta ahí? Sí, profesor, gracias. En el elemento de la culpabilidad, lo primero que se establece es si hay inimputabilidad o no. ¿Alguien me puede decir qué es la inimputabilidad? Es una persona que no puede responder jurídicamente porque tiene de pronto una discapacidad o en el caso también de los menores de edad, ¿no? Responde ya es el representante, ¿no? Puede Es la ser persona que no tiene la capacidad de comprender el acto ilícito. el acto ilícito. Y pues Exacto. son los menores de edad, las personas con estados de inmadurez, los estados, la diversidad sociocultural y demás. No, espera, los menores de Profe, edad no, los porque menores no de edad puede, no. porque hay un código Pero de infancia y adolescencia. ¿Menores de qué edad? Creería yo que por ahí los menores menores de de 10 14 años. años, Menores los de menores de 14. 14. El código inicia con 14 y las penas son ahí. Entonces deben establecer, cuando háblame de menores, si me hablas de menores, entiendo por debajo de 18. Entonces, menores de 14 años, ¿sí? Porque los por encima entran al código de infancia y adolescencia
Y ahí sí se habla de que tienen una capacidad de entender lo que está sucediendo en ese momento. Es más, la capacidad es tal que si tú recuerdas, el tipo penal de acceso con menor de 14 años seas por debajo de 14. Tú tienes 17 y tú puedes estar con una persona de 50. Desde que tú quieras estar con la persona de 50, no. Entonces ya se entrega una capacidad después de los 14 para estos adolescentes que puedan tener relaciones con otras personas. Entonces ya tienen capacidad para cometer delitos o capacidad para tener relaciones, ya tienen otro modo de consentimiento. Regálame un segundo. Listo. Entonces, esa inimputabilidad puede ser absoluta, o ese estado que crea la inimputabilidad puede ser absoluto, puede ser relativo. Puede ser que, por ejemplo, a ver, César decide echarme una pastilla de escopolamina en el vaso donde yo estoy tomando. Piensen que me van a robar. César me va a robar con Nicole y me echan escopolamina al vaso y en vez de dormirme o hacerme lo que me tenía que hacer, me vuelve loco y los termino matando a ellos. Yo luego del acto quedó bien, pero en ese momento yo no tenía la capacidad de comprender lo que estaba sucediendo por el estado en el que me encontraba. Señor César, No, ahí. ¿no le Quedó. gusta? ¿Quiere ser el bueno en mis ejemplos? ¿Quiere que yo saque la escopolamina a usted? No, tranquilo, profe. Bueno, entonces eso puede ser en ese momento relativa o puede ser absoluta, que ya sean los pacientes psiquiátricos que tergiversan completamente la realidad y podríamos estar hablando en ese momento de imputabilidad. Segundo elemento, conocimiento de la antijuridicidad. Esto ha tenido fuertes debates sobre el conocimiento de la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿ustedes saben que hay una comunidad de indígena que les corta el clítoris a las niñas? Sí, profe, yo lo he escuchado. Ok. Imagínense que alguien de esa comunidad indígena que tiene esas creencias decide venirse acá a la ciudad, porque ahorita hemos visto muchos indígenas que se vienen. Y llegando acá a la ciudad, un policía ve que está con su niña y sentado, y están la mamá y él, y la niña está sangrando por su vagina. Y él dice, ¿pero qué le pasó a la niña? Y él le dice muy campante, le quita el clítoris. Y acá es donde viene el problema grande y es, él tenía conocimiento de la antijuridicidad cuando se está basando en unas leyes completamente diferentes, en una costumbre ancestral. No estoy diciendo que esté bien, me parece malísimo lo que está sucediendo ahí. No, él no es consciente porque pues ellos tienen como diferentes leyes allá en sus tribus. Ok. Y en este conocimiento de la antijuridicidad también se maneja el tema de los errores. Por ejemplo, hay una niña de 13 años, no voy a poner niña de 13 años, vamos a poner este ejemplo, vamos a cambiarlo. Hay un muchacho de 13 años y el muchacho ya está muy bien desarrollado, grande, musculoso, agarrado, y decide una de ustedes ir mayor de edad a acostarse con el muchacho. Y se acuestan con el muchacho y en ese momento luego se enteran que él tenía 13 años y los van a judicializar. Si ustedes logran demostrar que ustedes no tenían conocimiento de la antijuridicidad porque físicamente y psicológicamente él aparentaba ser una persona mayor y nunca les dijo su verdadera edad, siempre les dijo 15 o 16, podrían estar hablando de un error. Y aunque cometieron la conducta, es típica antijurídica, ustedes tenían capacidad de comprender lo que están haciendo, pues no tenían conocimiento de que era antijurídico porque esta persona los tenía en un error. ¿Me hice entender? Sí, profe. Una pregunta. Señora. Es que tengo entendido que hay error de tipo vencible e invencible, ¿cierto? Ok. ¿Quién te Pero, explicó o eso? sea, pues así, o sea, sí lo entendí, no sé. Por eso quisiera saber si estoy bien en eso o si no. Estás muy bien. Los errores, eso es muy importante que ustedes me pregunten eso porque si ven que vamos avanzando en el tema en cosas que ustedes, por ejemplo, no tenían claro dónde ubicaban los errores. Y hay error vencible y error invencible. Si, por ejemplo, el muchacho aparenta más edad y se ve psicológicamente maduro, pero ustedes nunca tuvieron la delicadeza de decirle, oiga, ¿usted qué edad tiene? Pues podríamos estar hablando de que el error era vencible. Como el error es vencible, lo que nos dice la norma es lo siguiente: cuando el error es invencible, absuelvan. Cuando el error es vencible, o sea, usted podía haberlo hecho y no fue diligente, la conducta será culposa. Como los delitos contra la libertad sexual no tienen modalidad culposa, volvemos a lo mismo, atipicidad subjetiva y saldría absuelto.
Profe, eso del error vencible se da en los casos, por ejemplo, de una persona extranjera que llega al país con droga y pues lo capturan, por ejemplo, una persona extranjera llega a Colombia y lo capturan con una dosis de droga y le imputan el cargo pues, de tráfico, porte de estupefacientes, se podría dar pues el error vencible, ¿no? Porque pues tú al viajar hacia otros países tienes que conocer la ley si más llevas pues sustancias ilícitas. Sí, Mariana, tienes razón, pero no lo saques por ahí. Si él trajo droga y era para consumir él, méteme por tipicidad objetiva. Si él logra demostrar que era para consumo, en Colombia no tiene ningún problema tener consumo. Es más, si la dosis está muy alta, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo tengo un familiar que consume drogas y él tiene 100 o 200 gramos de marihuana en su casa, pero en esa bola y todos los días va sacando. Eso lo manejó la jurisprudencia como dosis de aprovisionamiento. ¿Cuál es el problema? Que tú tengas 100 gramos de cocaína y la tengas divididos en paqueticos de 1 gramo, 2 gramos. Nadie te va a creer que es para consumir tú. Tú la dejas ahí, vas sacando de los 100. Pero si la tienes en paqueticos, pues nadie te va a creer, ¿sí? Entonces, es como ese análisis que tú debes ir haciendo de si lo hizo o no lo hizo. Pero si la persona traía droga a Colombia, entró con droga, pero lo que logra demostrar que era para consumo, no tendría ningún problema. El problema es que en aduana se la van a decomisar, pero no tendría un problema penal, pero el de la decomisada sí se la lleva. Sí, Mariana. Ah, sí, profe, ya me quedó claro, porque es que un profesor mío me había comentado, pues nos había puesto ese caso y yo lo tomé de esa forma, pero entonces luego, o sea, me puse a pensar también lo de la dosis personal, entonces pues estaba muy confundida con respecto al error, pero ya, gracias. Okay. Ahora bien, entonces, por ejemplo, el tema de ese error vencible o invencible, yo tuve acá un caso y fue el siguiente. Y les hago las preguntas a ustedes porque no luego me van a echar la culpa a mí de que de las conductas que no realizo. Pero estábamos hablando acá del caso y yo les dije, imagínense ustedes llegar a un burdel o a estos lugares donde hay chicas y que ustedes vean a una mujer, les parece bonita, se ve de 18, 19 y ustedes les dicen vamos a acostarnos. Entonces ustedes se acuestan con ella, luego llega un retén y resulta que tenía 13 años, ¿sí? Y les empiezan a preguntar o me preguntó un estudiante, ella muy conservadora, y llega y me dice lo siguiente, pero ¿por qué no le pidió la cédula? ¿Ustedes qué responderían a lo que ella me dice de por qué no pidió la cédula? Porque se supone que lo sacó del sitio. Señor, ¿quién más? Profe, porque a mí me parece que es, o sea, algo absurdo, o sea, si una persona pues va a un burdel y pues va a lo que va, pues sabe que pues, las mujeres que trabajan ahí, sus mayores de edad, pues se deduce, ¿no? Debería ser. Primero lo presuponen que obviamente son mayores y si las dejan trabajar ahí, pues ya tendrán que hacer los controles del establecimiento. Segundo, Mariana, obviamente con mucho respeto, ¿tú crees que las personas que trabajan ahí te van a dar tu verdadera identidad? Pues no, pues la verdad no, pero pues es que yo creo que ya va más depende como del caso en sí, porque si estamos hablando de un establecimiento de comercio y un burdel y todo eso, pues se asume y se presume que sí, que si no van a dar la entidad correcta, pero al menos son mayores de edad pues para ejercer ese trabajo, pues ya si los vemos en otras situaciones de, por ejemplo, las personas que trabajan en la calle y demás, pues se puede presumir otras cosas, pero ya, pues yo creería, pues ya hablando de un establecimiento de comercio se presume eso. Ok. Entonces, ahí viene el tema de poder llegar a demostrar si la persona sabía o podía tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. Otra forma en las que se aprueba es cuando las niñas tienen 13 o 14 y aparecen en Facebook y se ponen 17 o 18 que todo el mundo. Pues yo vi en Facebook que parecía 17, 18, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a ver toda esa serie de problemas y se crean entonces los errores. Por ejemplo, yo estoy en el monte y me voy a un torneo de caza. En el torneo de caza, donde está la zona específica de caza, veo que algo se mueve, apunto mi arma, disparo y lo mato. Y resulta que era una persona que estaba caminando por ahí. El error puede ser vencible o invencible de la siguiente manera. Invencible si esa zona estaba restringida para animales y era la zona de caza donde uno podía tener tiro. Pues yo que iba a presumir que un idiota, un pendejo, se iba a meter allá, ¿no? O sea, uno tiene que ser muy bruto para meterse allá. Yo que iba a presumir. Pero entonces le van a sacar un contraargumento. Hasta ahí tenemos un error invencible. Pero le sacan un contraargumento. Oiga,
pero es que estaba de día y estaba solo a 20 o 30 metros. Usted no sabe diferenciar un animal de una persona a 20 o 30 metros. Y él, oiga, pero espere, es que yo no tengo muy buena vista, tengo problemas. Y entonces va jugando, ¿vencible o invencible? ¿Sí me hago entender? Se Sí, mueve, sí me profe. hago entender con eso. Entonces, el error se empieza a mover de un lado para otro dependiendo de la argumentación jurídica que ustedes puedan establecer, ¿sí? De la argumentación que ustedes puedan dar en ese momento. El error vencible o invencible recae en una carga argumentativa que ustedes deben dar. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el segundo elemento de la culpabilidad, que es el conocimiento de la antijuridicidad. Y por último, tercer elemento, que es la exigibilidad de un comportamiento diferente. ¿Se me podía exigir actuar de otra forma? ¿Sí o no? En la legítima defensa yo debía actuar de otra forma, ¿sí o no? César, que nos dice que estaba en vigilancia, le pego un tiro en la pierna o se lo pego en la cabeza. Lo que ha pasado con los celadores, y aún así se lo pegan en la pierna y los llevan a judicializarlos. Entonces, tenemos que, para que una conducta sea punible, debe ser típica, objetiva y subjetivamente. Debe ser antijurídica, material y formalmente. En la culpabilidad, pues, si hay un eximente de responsabilidad, habrá una ausencia de responsabilidad y por lo tanto, pues tampoco tendrá que responder. Y al final, tiene que haber que la persona sea imputable, o sea, que no tenga una condición de inimputable, que tenga conocimiento de la antijuridicidad y tercer elemento, que tenga o que no se le pueda exigir un comportamiento diferente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta para la clase. ¿Dónde ubicarían ustedes la preterintención? Clase, ¿dónde ubican la preterintención? O alguien que me diga qué es la preterintención. Profe, ¿dónde está el dolo, la culpa y la preterintención? Ok. La preterintención es cuando yo quiero causarle, por ejemplo, lesiones a alguien y lo termino matando. Quiero causar una conducta punible, pero termino creando una más gravosa. Entonces lo ubicamos, pero tú me dijiste a mí, ¿dónde está el dolo, la culpa y la preterintención? No, lo ubicamos en la tipicidad de carácter subjetivo, que es acá en este escenario que yo les tengo acá, qué pena, en medio de las dos, dolo, preterintención y culpa. Porque la preterintención siempre va a tener una pena más gravosa que la culpa. La más leve de todas las penas en los tipos penales, valga la redundancia, será la culpa. Los elementos que tengan ese elemento cognoscitivo por la modalidad de culpa. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, ¿me vuelve a explicar cuál es la más leve? La más leve es la culpa, porque la culpa quiere decir que tú no tenías intención de cometer la conducta. La preterintención quiere decir que tú querías cometer una conducta, pero te pasaste. Quería cometer lesiones y terminé matándolo, ¿sí? Querías cometer una conducta más leve y terminas en una más fuerte. Y el dolo es tener la intención de cometer la conducta punible. Listo, profe, gracias. Hay unos elementos claves del dolo que son unas teorías que se están manejando ahorita muy fuertes, que es el dolo eventual y la culpa con representación. Miren que cada vez van saliendo más cosas. El dolo tiene una modalidad, ahora dolo eventual, la culpa tiene una modalidad, culpa con representación, y están muy unidos, muy unidos. El dolo eventual se crea a raíz de la siguiente tesis, y es lo siguiente. Salía un man, va y se emborracha, porque digo man, bueno, sale un hombre, una mujer, los dos, y van y se emborrachan, y luego iban a manejar y mataban a alguien. ¿Usted tenía la intención de matarlo? No. Entonces, homicidio culposo, preacuerde, 2 añitos, váyase libre, no pasó nada. Y la justicia no pasó nada. No, espere, pongamos a analizar el contenido del dolo. Y se crea la teoría del dolo eventual. El dolo eventual es cuando yo dejo al azar la conducta.
Y entonces empezaron a decir, primero, la persona no quería matarlo, pero ¿quién no tiene conocimiento de que si uno toma y maneja borracho puede matar a alguien o se puede matar a sí mismo? ¿Quién no tiene conocimiento de eso? Nadie. ¿Nadie o todos? No, todo el mundo tiene Todos Todos somos conocimiento. sabemos. conscientes Todos de que sabemos. que si tomamos y pues estamos muy embriagados y manejamos, puede pasar algo. Ok. Entonces empezó a desarrollar la jurisprudencia de la teoría del dolo eventual y dice, espere, usted sí era consciente. ¿Y qué pasó al final? Lo dejó un evento, usted dijo, me voy a ir a manejar así, puedo que mate o puede que no mate, puede que llegue bien o puede que no llegue bien. Y entonces se manejó la teoría del dolo eventual y ahora para esos casos en los que usted se pone en ese estado, pues, y asesina a alguien, pues le meten el tipo penal de homicidio y lo manejan bajo la teoría del dolo eventual. Y ahí muy ligadito a él va algo que se llama la culpa con representación. Y es cuando una persona prevé lo que va a suceder, pero cree que puede evitar. Entonces pongamos casi el mismo ejemplo. Sí, yo manejé y todo eso, pero yo soy conductor de carreras profesional y pues creía que no me iba a afectar mucho. Yo ya había tomado así varias veces, yo lo hice. Entonces ahí empieza el juego de quién prueba más. Puedo probar que fue un dolo eventual o puedo probar que fue una culpa con representación, dependiendo de si yo creía que podía evitarlo o si no creía que podía evitar. Un ejemplo un poco más cercano a la realidad que yo he querido exponer y he querido poner a la jurisprudencia de las altas cortes a que hablen sobre eso, sobre los médicos. Imagínense en un médico que una persona se va desangrando y la deja y le dice, ya lo atiendo, espéreme, y se va en otras ocupaciones, no vio la gravedad de lo que tenía la herida y muere por anemia, ¿es que se llama eso? ¿Alguien me puede corroborar? ¿Anemia hemolítica? Ok, entonces muere bajo esa condición y el médico tendrá que entrar a probar si fue que lo dejó a un evento o él creyó que la herida no era tan grave y que podía detener el sangrado 10 o 15 minutos después. Y ahí va a empezar a jugar entre una pena de 17 años o una pena de 4. Y como pruebe, pues se va a ir o a culpa con representación o se va a ir a dolo eventual. ¿Me hice entender? Sí, muchachos. Sí, profe. Okay. Señor. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de los bienes jurídicos, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué recordamos de la clase de qué era un bien jurídico? Los tipos penales del código, como el homicidio, protegen bienes jurídicos. ¿Como cuál bien jurídico? El de la vida. Los delitos de estafa, extorsión, abuso de confianza, ¿cuáles tipos penales protegen? Pues contra el patrimonio económico. ¿Cuáles bienes jurídicos? El patrimonio económico. El primer trabajo que ustedes me van a entregar para la próxima semana, ya que apenas estamos iniciando, es hacerme un ensayo donde me respondan a estas 3 preguntas, pero no quiero que me respondan o que me pongan pregunta, respuesta, no. Lo primero que tienen que hacer es una introducción de la ley Rosalvira Celis y qué le pasó a ella. Un párrafo o 2, no quiero más. Luego, otra vez, en unos 3 párrafos, ¿qué era lo que se buscaba proteger con la ley Rosalvira Celis? Miren que el tipo penal de feminicidio está en el tipo penal de contra la vida. Pero ahí se buscaron proteger otros bienes jurídicos. ¿Cuál? A ver, la violencia de género que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? También se buscó proteger con el tema del feminicidio la integridad física de las mujeres, porque el feminicidio no lo cometo en un solo día. No es que yo estoy con mi esposa casado y digo hoy la voy a matar, la maté, entonces soy un feminicida. No. El feminicidio tiene unos actos antecedentes de maltrato, violencia, machismo, cosificación de la mujer, misoginia del hombre, que nos llevan a entrever que él la consideraba menos. Entonces, hay otros bienes jurídicos que se afectan y aunque no lo dice el código, pues sí hay una afectación más grande cuando el tipo penal es de feminicidio.
Entonces, en esos 3 párrafos del medio, me tienen que hablar de cuáles son los bienes jurídicos que ustedes consideran que se afectan con el tipo penal de feminicidio. Pero no me vayan a poner la vida. Pueden poner que ahorita les dije integridad física, pero la vida no, y búsquense los otros. Y al final, me concluyen, la última pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la creación de la ley Rosalvira Celis? ¿Sí sirve o no sirve? Un estudiante un semestre pasado me dijo, eso no sirve para nada, ¿por qué no hay un tipo penal entonces de homicidio? Yo, bueno, pues póngalo, si lo puede argumentar, argumentelo, no tengo ningún problema. Si hay hombres que no están de pronto de acuerdo, yo no tengo ningún problema, mujeres que digan que yo no estoy de acuerdo y yo no tengo ningún problema, argumentenlo bien. Otros me dirán, es que ¿para qué meter tipos penales más gravosos? ¿Es que acaso dejaron de matar mujeres? Y yo, tiene toda la razón, para nada sirvió eso, para nada, porque siguen matando igual y matan peor, ¿sí? Entonces creo que, o me escriben ahí, creo que el problema es social, creo que el problema radica en otro contexto. ¿Sí me hice entender? La sé. Sí, señor. Entonces responden a esas 3 preguntas y ahora sí, ya hemos retomado esto. Vuelvo y les pregunto porque esto era de penal general. Vuelvo y les pregunto, ¿tienen un poco claro el tema de los conceptos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad? Harrison, una pregunta. Sí, señor, dígame. Si la conducta es típica y antijurídica, ¿la persona puede llegar a ser condenada? No, ¿Por qué? porque puede ser que pronto la tipicidad se preste en el pronto el aspecto de que se realice la acción, pero puede ser que de pronto no está marcado No, pero ya por le digo, si es típica y antijurídica. Ya, delo por cierto, si es típica y antijurídica. reventando las condiciones. Sí, yo creería que sí puede ser, porque se tiene la base o el parámetro por el cual se tipifica el delito, podría decir. Deifan, ¿tú piensas igual? ¿Sí se pronuncia así tu nombre? Sí, señor. Deifan. Ok. ¿Tú piensas igual que tu compañero? La verdad, sí. Ok. Y entonces les hago una pregunta para los dos. ¿Para qué sirve la culpabilidad? Quitémosla del código, ¿no? Porque si con solo una conducta típica antijurídica, pues quitemos la culpabilidad, ¿no? No, profe, porque para que sea una conducta punible se necesitan las 3 cosas: la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Si no está la culpabilidad, pues no se considera. Ok. Porque es que la culpabilidad Es que se estábamos dice, hablando de que por lo sí. menos ahí no hablamos de culpabilidad, tengamos en cuenta que por lo menos la culpabilidad es como el exonerante para que esta persona sea juzgada. Si ya No, pero presentan los... escuchen mi No, pregunta. yo, ¿Pueden yo, condenar a yo una creo, persona si la conducta es típica y Sí, antijurídica? sí, lo que me dice mi compañera es verdad. no, yo creo que Cuenta se debe tener las los 3 tres parámetros. porque yo creo que se debe tener las 3 porque la culpabilidad es un parámetro en donde va el hecho de que se hace un juicio de reproche a la persona que pudo actuar a favor del derecho y decidió actuar en contra. Entonces es necesaria la culpabilidad para que se dé pues el hecho. Ok. Parto de lo siguiente. La pregunta fue, si la conducta es típica y antijurídica, ¿una persona puede ser condenada? La respuesta es no, porque la conducta debe ser típica, antijurídica y la persona ya culpable, ¿sí? Culpable en cuanto no exista un eximiente de responsabilidad, culpable de responsabilidad, perdón, en cuanto que sea imputable, culpable en cuanto que él haya tenido conocimiento de la antijuridicia y aparte de eso que no se le pueda exigir un comportamiento diferente. Entonces, la conducta siempre debe ser típica, antijurídica y culpable para que una persona sea condenada. Y el juez debe pasar por la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, tanto así que al momento del fallo dice no veo un eximente de responsabilidad, la persona es imputable, tenía conocimiento de la antijuridicidad y podía exigírsele un comportamiento diferente y no lo hizo. Por lo tanto, debe responder penalmente por la conducta que cometió.
Entonces, siempre debemos tener presentes los tres. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espérenme. Iniciamos con el evento. Ya tenemos el trabajo para la otra semana, domingo, 12 de la noche máximo la entrega. Ok. Ahora vamos a seguir con algo muy importante, que es ya teniendo un poco más de claridad sobre lo que debieron haber visto. Vamos a hablar de los tipos o los elementos del tipo penal. ¿Ya se está compartiendo pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Para usted, vamos a empezar a coger delito por delito y lo vamos a aprender a analizar. Recuerde que yo les dije, yo a ustedes no les vengo a enseñar cuánta pena del homicidio, yo a ustedes no les vengo a enseñar qué es lo que dice el homicidio, ustedes lo pueden ir a leer solitos. Yo les vengo a ustedes a enseñar acá cómo se entienden los artículos, para que el día en el que ustedes estén solos, sepan cómo leer los artículos, ¿sí? Como si lo que yo les vengo a enseñar a ustedes es aprender a leer. Eso es lo que les vengo a enseñar en este momento y ya luego ustedes van a poder leer solos. De nada me sirve ponerme a enseñarles qué dice el tipo penal de homicidio, cómo se desarrolla, cómo se hace uno por uno. No, desarrollenlo ustedes mismos. Eso es lo que les vengo a enseñar. La forma en la que se deben desarrollar. Los tipos penales o los delitos del Código Penal, y acá iniciamos hablando de la tipicidad, porque se acuerda que les dije que la tipicidad tenía un contenido objetivo y era lo que dice la norma. Pues lo primero que vamos a hablar es del análisis gramatical y luego del análisis jurídico. ¿Qué es lo que dice la norma y cómo debo interpretarla jurídicamente? Porque no es ir a leer una novela lo mismo que venir a leer un tipo penal que tenga el código. Entonces, la importancia de lo que se dice, importancia de lo que se interpreta. El estudio del tipo penal tiene importantes repercusiones dogmáticas por cuanto al hacer un análisis correcto de cada uno de los elementos estructurales que lo componen, nos permite concebir y hablar en ese momento de si la conducta es típica o atípica. Las repercusiones de este tema denominado análisis gramatical del tipo tienen gran relevancia, no solo en el juicio oral, sino en el tema de la imputación y las medidas de aseguramiento. La tipicidad indiciaria se refiere a los procesos de adecuación de la conducta del tipo. Los distintos autores, cuando explican la teoría de los elementos negativos del tipo, exponen que cada tipo penal estará compuesto por su descripción, sino también por cada una de las causales de justificación al momento en el que se quiera aplicar el tipo. Lo que les decía, el homicidio dice el que matare al otro, pero no podemos entenderlo simplemente con el que matare a otro. Hay que agregarle el que matare a otro sin actuar en el estado de legítima defensa. El que matare a otro sin actuar en estado de necesidad. El que matare a otro sin actuar con miedo insuperable. Pero esto es una visión que nos da uno de los autores, porque miren lo que está haciendo este autor, meternos los eximentes de responsabilidad que, como nos dijo la compañera, dan ausencia de responsabilidad dentro de la tipicidad. Y eso es un grave error porque nosotros lo estuvimos hablando dentro de la culpabilidad. Los eximentes no los podemos meter ahí. Pero lo que nos dice el autor es cuando leamos la tipicidad, pues miremos de una vez si están los eximentes, pero nos hace como un salpicón porque nos mete una parte de la culpabilidad dentro de la tipicidad. Entonces, él da esa fórmula, dice que lo leamos así en 2007, no la considero prudente, pero pues se las expongo. En la teoría del tipo total, el tipo penal está compuesto no solo por la oración gramatical, sino por la antijuricidad y la culpabilidad, lo que les he dicho. Toda conducta es punible siempre y cuando sea antijurídica, culpable y típica. La adecuación típica del Código Penal colombiano debe de hacerse de manera objetiva y subjetiva. Alguien que me diga qué es objetivo y qué es subjetivo. ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo?
Pues lo objetivo es lo que es directo, profesor, y lo subjetivo es lo que no es tan directo, pero muy sutilmente también se toca, ¿no? Ok. Entonces, mire lo que nos dice acá. Se maneja lo que se ha denominado en Colombia tipo penal complejo. Y lo que ya les había explicado antes, la tipicidad debe entenderse en sus dos contenidos, objetiva y subjetiva. Lo que dice la norma y si actuó con dolo, culpa o preterintención. Y el artículo 10 del Código Penal dice, tipicidad. La ley penal definirá de manera equívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo. Esto es, también si actúa con culpa o si actúa con dolo. El dolo tendrá más pena que la culpa y que en algunos tipos penales la culpa no será punible. Como yo les decía, si el tipo no dice culpa, pues no podemos llegar a establecer la culpa. Quien trafique, porte estupefacientes de manera culposa, pues no puede ir a la cárcel porque no sabía y el tipo penal no dice tráfico, porte estupefacientes de manera culposa. Ahora bien, vamos a empezar a analizar cómo deben entenderse los tipos penales. Tiene dentro de los tipos penales, cuando uno lee la norma, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto que dentro de la oración gramatical realiza la conducta activa o omisiva. Pregunta, ¿a mí me pueden condenar en Colombia por no hacer algo? No, ¿Todos opinan que no? Pues, profe, esto no sé, la verdad, porque existen los delitos por acción y por omisión, y pues la omisión omisión. es no hacer algo. Nicole, ¿tú dónde estás tomando esto? ¿De los apuntes del semestre pasado? No, señor, ¿De dónde? me acordé. ¿Tú ya habías visto en otro lado? Sí, señor. ¿Qué materia viste? ¿En dónde? Es que en penal nos daba, había una estudiante que daba tutorías. ¿Quién les dictaba las tutorías a ustedes? eh, Silvia, Silvia. se llama Silvia, Okay. ¿Y qué día les dictaba a ustedes tutoría el doctor Andrés? en los sábados. ¿Pero entró la Ella misma hacía clase? no, ella hacía refuerzos por aparte en la semana, en las noches, y los que asistían, pues, ella como que explicaba más los temas. Okay. Efectivamente, en Colombia, usted puede ser condenado por acción o por omisión. Un tipo penal de omisión es omisión de socorro. Yo te veo, Nicole, que te accidenta un carro, el carro se da la huida y se fuga, tú te estás desangrando y tú me dices, ayúdame. O no me dices, ayúdame, yo te veo tirada, tú no me dices nada y yo decido seguir caminando y no te ayudo. No llamo una ambulancia o algo. Eso se llama omisión de socorro. La conducta que yo realizo es omitir, no hacer ni mierda, valga la palabra, y por no hacer, valga la palabra, es que me condeno, porque el tipo penal lo consagra así. Entonces, el sujeto activo de la conducta puede hacer o omitir algo. El no hacer nada también te condena. Desde el punto de vista cuantitativo, es decir, según el número de sujetos activos exigidos, el tipo penal se clasificará en monosubjetivo y tipo penal plurisubjetivo. Esto es cuando lo puede realizar una persona o varias personas. Ahora bien, la mayoría de tipos penales son monosubjetivos, ¿sí? O su encabezado es monosubjetivo, pero eso no impide que varias personas lo realicen. Aún así, sí hay tipos penales que obligan a que varias personas lo realicen. Por ejemplo, concierto para delinquir y me van a meter a mí solo. Y uno, ¿cuál concierto? Si dice concierto, pues tienen que meter varias personas. ¿Cómo van a meter a mí solo? No pueden todos ustedes los tipos penales que son de origen plurisubjetivo volverlos monosubjetivos. Pero sí los monosubjetivos, como el homicidio dice, el que matare a otros, yo solo puedo irlos a matar a ustedes, pero yo puedo ir a matar con otros tres o con otros cuatro. Entonces sí pueden llegar a tener una calidad plurisubjetiva o varios sujetos activos en ese momento. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Okay. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Bien. Ah, bueno. Luego, yo creo que la otra semana hablamos de las tutorías porque yo tengo a alguien que da tutorías, pero no había cuadrado eso. Entonces lo cuadramos y ponemos a alguien que les dé refuerzos. El tipo penal monosubjetivo
es aquel que requiere para su configuración como mínimo un solo sujeto activo, sin llegar a decir que no lo puede realizar varios. En esta clase de tipos penales donde se da el denominado concurso eventual de personas. Entonces, en el homicidio, yo realizo la conducta solo. Es un tipo penal monosubjetivo. El sujeto activo es monosubjetivo, pero puede haber un concurso eventual de personas y más personas se unan conmigo a realizar la conducta. Y el tipo penal plurisubjetivo, por ejemplo, la rebelión, concierto para delinquir, entre otros. ¿Quién hace una rebelión solo? Nadie. Ahora bien, tenemos sujeto activo determinado o calificado. Entonces hablamos de que puede ser uno, pueden ser varios, y el sujeto activo es quien realiza la conducta y la puede realizar por acción o por omisión. El sujeto calificado o determinado. Peculado por apropiación. Esperen un segundo que me está descargando el PC. Listo. El origen a que el tipo penal denomine como especial, donde se da esa condición, por ejemplo, vemos el peculado por apropiación, artículo 413, o el prevaricato. Perdón, peculado el 397 y el prevaricato el 313. Vamos a buscarlos acá y se los voy a leer en un segundo. ¿Alguien me puede decir qué entienden ustedes por sujeto activo calificado determinado? Profe, pues yo entiendo que hay ciertos tipos de delitos que especifican que ciertas personas pueden llevarlo a cabo. Por ejemplo, en los abortos que hay sujetos determinados o calificados para llevarlos a cabo, que son los médicos. No, ibas bien con la primera parte. Pero, a ver, entonces, ¿quién sería el sujeto determinado en el peculado o en el prevaricato? Servidor público, profe. Ok. Ok. Pero mírate algo, Nicole. Recuerda que es que en el aborto es la madre o el tercero que la ayude. Entonces, el sujeto calificado para mí no es el médico, porque es que recuerda que hay personas que les ayuda a hacer el aborto la amiga, la madre. Cualquier persona puede ser el tercero, pero es calificado el aborto en cuanto a la madre. ¿Por qué? ¿Cuál es la calidad especial de quien aborta? Pues que debe ser una mujer y debe estar embarazada, ¿sí? Si no, no podría abortar. Entonces, hay dos sujetos activos diferentes en el tipo penal del aborto, que es la madre que aborta y quien preste ayuda. Ese quien preste ayuda no siempre me lo puedes calificar tú como un médico, porque puede ser cualquier persona. Yo te puedo ayudar a abortar a ti. Si fuera mujer y estuviera embarazada, mi hermano de 12, 13 años me puede ayudar a abortar a mí. Mi madre me puede ayudar a abortar a mí. Cualquier persona me puede ayudar a abortar a mí. Entonces, ese sí no es calificado. El calificado entra en cuanto a la madre. ¿Me hago entender, Nicole? Sí, señor. Asimismo, los tipos especiales se subclasifican en tipos especiales impropios y tipos especiales propios. Los primeros son aquellos que tienen una concordancia estructural con un tipo penal común, como por ejemplo el infanticidio. ¿Qué tiene de especial el infanticidio? La condición de infante que debe tener la persona. Ahora bien, sujeto activo indeterminado o no calificado. Esta persona no tiene una característica, por ejemplo, el homicidio, el que matare a otro. ¿Es calificado determinado? No, cualquier persona puede matar a otro. Hay niños de 3 años que le dejan la pistola al papá y la levantan y los matan. Cualquier persona puede matar a otro. Obviamente, pues ellos no van a responder, pero hago el ejemplo de que no hay una calificación en el que mate a otro. Hurto, cualquier persona puede robar. El que realice acceso carnal con otra mediante la violencia. Se han dado casos hasta que mujeres violan hombres, que había un primer error ahí grande porque ellos decían cómo una mujer viola a un hombre si el hombre no le para o no. Y eso era una mentira. Lo pueden violar igual, lo pueden abusar igual. Y viene un problema muy grande ahí que sí tenía la definición y el código no lo ha logrado entender.
Y eso ha creado un debate fuerte, porque piensen en ustedes cómo está redactado el acceso carnal violento. Ya lo leo. Mira, acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Y miren qué dice la jurisprudencia. El acceso carnal es oral, vaginal o anal. Tiene que ver el acceso. Puede ser con los dedos o con cualquier cosa que pueda. No tiene que ser el aparato genital. Y entonces, por ejemplo, uno de hombre que la mujer lo viole, bueno, uno se excita ya, se sienta, todo eso, uno no le está accediendo carnalmente. Y eso no ha habido el primer caso, porque también llegan y dicen, ¿qué hombre va a poner a denunciar que lo violaron? Y moralmente uno diría, oiga, yo no creo que alguien va a denunciar eso. Pero piensen que ahí podría haber un error grave en el tipo, porque al hombre no lo están accediendo carnalmente si él es el que penetra. Y podrían estarse hablando en ese momento de un abuso y no de un acceso. ¿Sí me hago entender con el ejemplo? Profe, disculpe. Señor. Y digamos que si la mujer de pronto, discúlpeme la expresión, dijo usted, le mete un palo, pues ya sabemos dónde. Eso es acceso, porque está utilizando otro recurso, ¿no? Claro, no, total. Y si le meten cosas en la boca al hombre, total. Pero estoy hablando ya del aparato genital de él porque no podría haber acceso carnal. Sergio ya está hablando, pero empalar. No, pero eso sucede por lo que vuelvo y les digo. O sea, por ejemplo, a las niñas, y han habido mucho acceso carnal, es que los hombres que realizan eso les meten los dedos. Y con los dedos es con lo que les quitan la virginidad o con eso se da el acceso. Puede ser cualquier cosa. Un consolador, lo que sea. Pero acá lo que yo estoy hablando es el problema que puede recaer en el momento en el que suceda el ejemplo que les estoy dando y que se hable de acceder cuando ya se estableció por parte de la Corte que el acceso es anal, vaginal u oral. ¿Sí? Y ya se estableció que era bajo esas tres condiciones. Entonces, ¿qué tipo de acceso es? Pero si ven lo bueno de ponerse uno a analizar los tipos penales y ponerse a pensar. Yo no vengo a usted a decirles esto así o esto es así. No, pensemos cómo son y qué pasaría en eventos hipotéticos que se lleguen a dar. Sujeto pasivo. Es el titular del bien jurídico. Escuchen lo que les estoy diciendo. Es el titular del bien jurídico. La ubicación de este elemento del tipo depende de ubicar primero el bien jurídico y luego entonces deducir quién sería su dueño y por ende, quién sería el sujeto activo. Pregunta. Una persona saca un revólver y lo apunta contra otra persona a la cual le hurta sus pertenencias. Con posterioridad es capturado. ¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego y por qué? Ahí sería el dueño de las pertenencias, del que robaron, ¿no? ¿En qué artículo está el porte de armas? Profe, yo diría que la ciudadanía misma, ¿no? ¿Quién está hablando? Sergio. ¿Por qué, Sergio? Porque de alguna manera, pues, al usted utilizar un arma de fuego, aparte de que está coaccionando a la persona para que por medio del miedo, para que entregue las cosas, también evita que la gente llegue a ayudar o a hacer justicia porque pues es un arma. Sergio, iba casi perfecto, casi logra la perfección. Pero lo primero es que hay dos tipos penales acá. Uno, el hurto y dos, el porte de armas. El hurto, que era lo que les hablaba y les dije muy bien arriba, quién es el titular del bien jurídico. El hurto tiene como protección de bien jurídico el patrimonio económico, ¿sí? Y el porte de armas, la seguridad de la ciudadanía, como lo dijo Sergio. Y lo que yo les estoy preguntando es quién es el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego, no en el delito de hurto. En el delito de porte de armas de fuego es la ciudadanía, como lo menciona Sergio. Pero porque ese es el bien jurídico, no por la explicación que él me da. Si les hubiera preguntado quién es el sujeto pasivo en el tipo penal de hurto, ahí sí sería el que robaron. Pero les estoy preguntando es en el porte de armas, que tiene como protección la ciudadanía. ¿Me hago entender? Sergio, ¿me hice entender? Sí, profe, gracias. María.
Profe, yo no me quedó Profesor. muy claro, ¿me lo podría explicar, por favor? Sí, señor. María, ¿tú te quedó claro? Sí, profesor. Sí, señor. Ok. Le explico a Harrison y a toda la clase porque no creo que todos estén así como al 100 de que hayan entendido todo. A ver, acá en el código. ¿Sí ven el código? Sí, profe. Harrison, usted pone acá 367 porque toca que ver el porte. Y entonces fabricación, tráfico, posesión de armas químicas, biológicas. No, 366. De armas de uso restringido, 365. Fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes, municiones. Usted se va para arriba, sigue subiendo, porque todos estos son artículos, pero bien arriba, donde haya un capítulo, es donde le dicen a usted cuál es el bien jurídico. Y acá donde dice capítulo 2 nos habla de los delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. Entonces, ¿qué es lo que se está protegiendo acá con estos delitos hacia abajo? La comunidad. Cuando usted va y busca el tipo penal de hurto, sube y dice delitos contra el patrimonio económico. ¿Qué se está protegiendo en el delito hurto? El patrimonio económico. Volvemos al ejemplo que teníamos acá. Ay, esperen, puse mal la diapositiva. Volvemos al ejemplo que teníamos acá. Una persona saca un revólver y apunta a otra persona a la cual le hurta sus pertenencias. Entonces tenemos hurto y porte de armas. Hurto protege el patrimonio económico. Porte de armas protege a la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿quién es el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego? Pues la ciudadanía, porque es que protege a la ciudadanía. El título o el capítulo que se tiene ahí y que da un título nos habla es de que esos delitos protegen a la ciudadanía. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto pasivo de ese artículo? La ciudadanía. ¿Quién va a ser el sujeto pasivo del tipo penal de hurto? Pues al que hurtaron el patrimonio económico. ¿Quién va a ser el sujeto pasivo del homicidio? Pues al que mata. ¿Sí? ¿Me hago entender, Harrison? Ahora sí quedó perfecto, profe. Listo. Entonces seguimos. Si observamos que en el tipo penal de prevaricato por omisión no aparece expresamente el sujeto pasivo, se deduce que es el Estado, por cuanto en el Estado el titular de la administración pública. Miren, prevaricato por omisión es cuando usted no realiza determinada actividad. Y aunque esa determinada actividad que usted no hizo nada, ocasiona daños a determinadas personas, ¿quién va a ser el sujeto pasivo? El Estado, porque es que prevaricato es un tipo penal contra la administración. Lo que se está afectando no son, bueno, sí se afectan esas personas y podrían entrar como perjudicados, pero es la imagen de la administración, que una persona está haciendo mal uso de esa función pública que tiene. Por lo tanto, el sujeto pasivo es el Estado. En el artículo 305, el sujeto pasivo es la sociedad por cuanto es el titular del orden económico y social y del bien jurídico de dicho tipo penal. Por razones que no alcanzo a comprender, constantemente se confunden los conceptos de sujeto pasivo y perjudicado. A ver, ¿ustedes recuerdan el caso de Uribe? Que se metió a Deyanira como perjudicada y que se están metiendo otras personas ahí. Y es que eso es muy importante. Una cosa es el sujeto pasivo, otra cosa son las víctimas y otra cosa son los perjudicados. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo en un tipo penal de homicidio. Matan, me matan a mí. ¿Quién es el sujeto pasivo? Yo. ¿Quiénes van a ser reconocidas como víctimas dentro del proceso penal? Pues yo no, porque estoy muerto. Mis padres, mis hijos, mis hermanos, las personas cercanas a mí. ¿Sí? ¿Y quiénes van a ser perjudicadas? De pronto terceras personas que con esa muerte sufrieron un daño. Por ejemplo, en el caso de Uribe, hablan de Yanira porque después de que sucedió eso y dio la declaración, la empezaron a amenazar, la empezaron a perseguir, perdió el trabajo y todo eso. Perjudicados. ¿Sí? Eso es lo que se tiene conocimiento en este momento. Entonces son tres tipos que tenemos en el momento: sujeto pasivo, víctimas y perjudicados. ¿Claro hasta ahí? Profe, tengo una pregunta. Señor. Entonces, para usted, ¿Deyanira sí tiene calidad de víctima o de perjudicada? Perjudicada. A ella no la reconocieron como víctima, sino como perjudicada. Listo.
Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque recuerden que en el fallo, creo que fue de segunda, a ella la sacan. Y creo que por vía tutela es que ahorita está el último fallo que vuelven y la reintegran, ¿sí? Pero el tema de poder reconocer esas víctimas dentro del tipo tienen varios elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, acá lo que se nos habla en este texto nos dice que quien muere es el sujeto pasivo y en tanto los deudos serán los perjudicados, pero nunca en el proceso penal ellos se reconocen como perjudicados, sino como víctimas, ¿sí? Los perjudicados son personas que con el hecho delictivo se ven afectados. Miren, por ejemplo, cuando pasa lo del caso Uribe, y ustedes ven que nunca se tuvo problema en reconocer a Cepeda, y Cepeda va como víctima, ¿sí? Y entonces dicen, sí, él fue la persona, era el que estaban diciendo que hacía el fraude, se ve involucrado acá. Pero cuando van a reconocer a Yanira, es que a raíz de que se descubrió eso, ella sufrió, por decirlo así, retaliaciones con el tipo penal, pero no sufrió el tipo penal que está ahí en ese momento, ¿sí? Eso, el tema de la falsedad de testigos, de esa corrupción que ve, nunca la tocó a ella. Ella la toca es el tema de desmascarar eso y los daños que repercuten por la declaración que dio su compañero. Pero en últimas, el tipo penal del que estamos hablando en el momento nunca la tocó. ¿Sí me hago entender? Sí, César. César. Sí, profe. La noción de perjudicado es mucho más amplia y extensa porque abarca todas las personas que soportan las consecuencias dañosas, sea persona física o moral. Está por demás decir que el concepto de perjudicado tiene trascendencia a efecto de la responsabilidad civil. En el mismo sentido, se habla de víctima. Acá, con el texto que yo les pongo, o lo que les estoy exponiendo acá, siempre se habla casi que fueran lo mismo, víctima y perjudicado. Pero en materia penal y con esta sentencia Uribe se está modificando ese tema en decir que una cosa es la víctima, otra cosa son los perjudicados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es la víctima que con la comisión del delito se ve afectada y otra cosa es el perjudicado que no fue víctima de ese delito, pero sí a raíz de ese delito tiene consecuencias. Bueno, preguntas en los sujetos porque acabamos los sujetos y vienen los objetos. Ya aprendimos quién es sujeto pasivo, quién es sujeto activo, que pueden haber víctimas, pueden haber perjudicados, que cuando matan a alguien, el sujeto pasivo no puede ir como víctima porque está muerto, es claro que no lo puede hacer, entonces pues habrán otras personas que vayan al proceso por él. Es más, yo les dije a ustedes, yo llevé el proceso de Paola y Manuela, que fueron las compañeras que asesinaron en febrero del año pasado, el doble feminicidio que sucedió a compañeras de la UIS, yo fui el representante de víctimas y los padres de ellas se reconocieron como víctimas, no como perjudicados. Profe, ¿y en ese caso hubo perjudicados? No, en ese caso no existieron perjudicados, pero estoy pensando en cómo podrían haber perjudicados. Pensemos en que el caso se dio así y que a raíz de que supongamos que el muchacho tuviera mucho dinero y que a raíz de eso que se dio en ese momento, familiares lejanos o por ejemplo personas o amigos de ella empezaran a sufrir despidos, empezaran a ser acechados, los amenazaran y le tocaran irse del país. Ah, ya, ok. O que hubieran hecho eso conmigo, que me hubieran amenazado por yo ser el abogado de ellos, me hubiera tocado irme del país, me hubieran despedido, me hubieran echado de los puestos, otro abogado asumiría y yo podría entrar al proceso como perjudicado. ¿Sí ve? Profesor, Yo no... en el caso del hermano de Urrego, porque es que las muchachas Manuel y Paola son de acá, pues de donde yo vivo, ¿sí? Pues eran ya. ¿Cimitarra? Sí. En el caso del hermano de Urrego, pues el otro hermano, él sufrió aquí, pues a él le hicieron como mucha burla y todo por el acto que había cometido el hermano. ¿Ahí sería él también una víctima o qué? No, víctima no. Depende de las cosas que le están diciendo, él puede iniciar procesos penales aparte, ¿sí? Procesos penales aparte, no sé si estén instigando para delinquir a alguna persona que quiera que a él le cometan algo, no sé si haya calumnias, no sé si haya injurias, él podría iniciar ese proceso, pero acá no. Okay. O sea, en el proceso ya no. Vuelvo y les explico.
Ocurre el feminicidio entre Urrego y ellas, ¿sí? Yo no tuve nada que ver en eso. Yo era el abogado de ellas. Supongamos que me empiezan a amenazar de muerte, me toca dejar el caso, me despiden de mis trabajos, me toca irme al país. Yo no tengo nada que ver con el delito ni con el feminicidio ni nada, pero me trajo consecuencias haber asumido ese proceso o estar en ese proceso. Yo sería perjudicado. Ellas, sujeto pasivo. La familia, víctimas. ¿Claros? Sí, señor. César, sí, en serio, no, muy en serio, porque si no retomamos. Sí me hago entender por qué soy perjudicado. Yo no tengo nada que ver con ese tipo penal, yo no tendría nada que ver con ese delito, pero me están metiendo ahí. Lo mismo pasa con Deyanira, ya no tenía nada que ver con que el esposo declarara y mire dónde terminó. Le tocó irse del país. No lo escuché. Sí, César, ¿queda claro? Sí, profe, sí, sí. María, Harson, ¿los demás queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Vamos a iniciar con los objetos. Es pues bastante complejo, no lo voy a tocar todo hoy porque no creo que alcance. En el mismo bien jurídico, para determinar el objeto, debemos ir al título el cual pertenece el tipo penal objeto de estudio. Tomemos dos ejemplos para entender lo anterior. En un primer ejemplo, el objeto jurídico, bien jurídico tutelado del tipo penal consignado en el artículo 365, porte ilegal de armas, de los delitos contra la seguridad. El bien jurídico es la seguridad pública. Nosotros hablamos de ciudadanía, pero sí, lo mismo, la seguridad pública o la ciudadanía. El objeto jurídico, bien jurídico tutelado del tipo penal consignado en el artículo 109, homicidio, ese es homicidio culposo, hay que buscarlo en los delitos contra la vida y la integridad personal. Es decir, el objeto jurídico, bien jurídico, es la vida y la integridad personal. El tipo penal, según el bien jurídico tutelado, se clasifica en tipo penal mono, ofensivo y pluriofensivo. En el primero se tutela un solo bien jurídico y en el segundo se tutelan varios bienes jurídicos. Lo que de inmediato exige para la configuración de esto es que se acredite que fueron lesionados o puestos en peligro efectivo los bienes jurídicos tutelados. Por lo tanto, se clasifican en tipos de lesión y tipos penales de peligro. ¿Alguien recuerda qué es un tipo penal de lesión y de peligro? Entonces, cuando lo tiene que ver con los resultados, Ok, entonces te lo cambio. ¿Qué es un tipo penal de resultado y qué es un tipo penal de peligro? eh, a ver, que Profe, no, pues un tipo penal de resultado es que se dio la acción, o sea, se dio el comportamiento ilícito. O sea, que se dio el resultado y se configuró el tipo penal. Y un delito de... ¿Cuál fue que me dijo el otro? Qué pena, no lo escuché bien. De peligro, tipo penal de peligro. Es que solamente puso en peligro el bien jurídico, creería yo. Ok. profe, yo diría que como dice el resultado, deja un daño. En cambio, el otro lo que busca prevenir es que ocurra ese daño. Los dos crean un daño, supuestamente. Pues eso se está buscando quitar, ¿no? Les explico. Los tipos penales de resultado y de peligro o de lesión tienen que ver con el tema específico a que haya un cambio en la situación fáctica o en el mundo exterior. Yo saco un arma de fuego, me la llevo en la pretina, doy 4 vueltas al barrio y vuelvo y entro a mi casa. ¿Cometí el tipo penal de porte de armas de uso privativo? Sí. ¿Algo cambió? ¿Dañé a alguien? ¿Alguien sufrió? No. Tipo penal de peligro. ¿Sí? O también conocido como tipo penal de menor acto. Yo simplemente tengo que hacer eso, sin importar si se consuma un daño o no. Tipo penal de resultado, salgo con esa arma y le meto 3 tiros a alguien se murió. Obviamente cambia la realidad completamente. Hay una cosa completamente ajena o que en serio desborda la situación fáctica que debía mantenerse en ese momento. Bajo esas condiciones, los tipos penales de lesión y los tipos penales de peligro tienen que ver con que la persona deba hacer un resultado o no deba tener un resultado.
Y eso es lo que se está intentando cambiar porque esos tipos penales de peligro es gravísimo, gravísimo. O sea, gravísimo. Usted sacar un arma y nunca se la saque a nadie, la lleve en la pretina, vuelve y entra a su casa y usted incurre en 9 años. 9 años por sacar un arma. Y ahora, el problema no es que usted saque un arma. El problema es que usted, en Colombia el problema no es sacar un arma. En Colombia el problema es que usted sea un huevón, ¿sí? Y lamentablemente todos los que estamos en esta clase estamos dentro de esa línea o dentro de esa palabra de huevones, porque nosotros no tenemos la plata que tiene, por ejemplo, Andrés, que disparó en contra de la protesta y a él no le pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Pero usted vaya y saque un arma y a usted sí lo van a joder y a usted sí lo van a... Lo mismo que pasó con EPA Colombia, con los 70.000 millones de pesos que no aparecen. Ahí no importan los 70.000 millones de pesos, es mejor joder a esta persona porque estaba ejerciendo su derecho a la protesta, pues de una manera no adecuada, obviamente. Y acá es donde viene el problema, mantener esos tipos penales de peligro. ¿A quiénes van a joder? A nosotros, a los de cuello blanco nunca van a joderlos, ¿sí? Porque ahí nunca hay resultados o nunca pasa nada con esas conductas delictivas. Y se vuelven mucho más gravosos estos tipos penales de mera conducta, con un simple actuar que no lesiona nada a la realidad fáctica, que con los de resultado. Y les expongo el ejemplo. Yo cometo, por ejemplo, un hurto y le robo a una persona. El hurto, 32. Calificado, 6 años. Más agravado, 9 años. Hurto, agravado, calificado, 9 años, parte de 9. Porte de arma simple, por llevar el arma, nunca la saqué, la tenía, me la encontraron ahí, no tengo papeles, 9 años. Y uno se pone a pensar, oiga, este man hurtó, ejerció violencia sobre las personas, fue en un lugar público, hizo esto, hizo lo otro, y yo llevaba un arma en papeles, no la saqué nunca, y yo me tengo que comer los mismos 9 que él estaba en ese momento. O sea, hay una desproporción total, ¿sí? Y más que esa conducta es de mero acto y la otra sí exigió un resultado de él. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Bueno, muchachos, así vamos a continuar con las clases. No voy a iniciar con los objetos porque me toma más o menos 40 minutos. Entonces voy a dejar por ahora la clase hasta acá. ¿Alguna pregunta con la metodología? ¿Quieres que les cambie algo? ¿Me voy más despacio? ¿Vamos bien? Me parece que está todo bien. Bueno, estamos bien con los ejemplos. Sí les estoy explicando bien para que lo entiendan en la realidad cómo se maneja. Sí, señor, pues el origen de pronto de entender mejor los casos es con los ejemplos y creo que ha sido bastante puntual. Bueno, muchachos, perfecto. Entonces no se les olvide el trabajo del feminicidio. Estoy pendiente en el grupo por si tienen alguna pregunta, se la resuelvo ahí. Para la otra semana, hasta el domingo me lo entregan. Vamos a hacer los trabajos lo más pronto posible para que al final las últimas 2 o 3 clases sean de refuerzo y no tengamos ya notas por sacar. ¿Listo? Profesor, en PDF, ¿cierto? Por favor, me lo suben a PDF a la plataforma. Bueno, ¿Tiene muchachos. alguna norma especial, alguna No, este norma primer SAP? trabajo no tiene normas. Luego si hablamos de normas. Gracias, profesor. Bueno, cualquier cosa me avisan, muchachos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, Profe, profe, Luego, muchas profe, gracias. gracias. Hasta Señor. luego. profe, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, diga que por favor lo agreguen. ¿Quién tiene el administrador del grupo? Yo le mando ahorita el link, Daniel. Ah, bueno. Profe, y usted por ahí responde cualquier duda, ¿cierto? Sí, sí, me van escribiendo y vamos hablando. No hay ningún problema. Y ese trabajo es para el otro sábado. Para los domingos hasta las 12 de la noche. Yo les voy a El otro responder domingo. siempre y cuando me escriban en un horario prudente. Hay gente que me ha escrito los domingos, o sea, no, me aguanto hasta los sábados, ¿sí? Y después de las 9 de la noche, no, por ahí hasta las 7. Normal, yo les voy a responder, pero si me escriben después de las 7, 8, 9, 10 de la noche, no les voy a responder. Pero es Entonces, para el otro domingo, no para este que viene. mañana no, para el otro.
Ah, bueno, profe, listo, gracias. Bueno, hombre, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao.